Si quieres tener éxito en algo en la vida, necesitas practicar y practicar por 10.000 horas. ¿Es esto cierto? Totalmente falso. Hace varios años, Malcolm Gladwell, un escritor del libro Fuera de Series, o en inglés llamado Outliers, planteó esta idea de que si tú querías tener éxito en algo, necesitabas practicar por 10.000 horas para tú poder tener éxito. De hecho, inclusive utilizaba ejemplos de los Beatles, cuántas horas practicaron por años. Utilizaba ejemplos como de Mozart, utilizaba ejemplos de diferentes pianistas y muchos más, donde planteaba esta hipótesis de que si tú practicabas más de 10.000 horas al día, ibas a poder tener éxito en la vida. Cuando uno se pone a pensar sobre qué significa practicar 10.000 horas al día, si tú practicaras, por ejemplo, 4 horas al día en algo que quisieras tener éxito, eso significaría que tienes que practicar todos los días de la semana por 7 años prácticamente para tener éxito. Digamos que me dijeras, Víctor, yo voy a practicar 2 horas al día, 7 días a la semana para tener éxito en algo. Estaríamos hablando de 14 años, prácticamente casi 14 años de tu vida para tener éxito. ¿Cuál es la tesis alternativa que yo he visto que funciona y también tiene éxito? Existe algo, lo cual yo lo llamo la persistencia, que realmente tiene que ver con práctica, pero también tiene que ver con retroalimentación. Porque uno de los errores de la teoría o esta idea de Malcolm Gladwell de las 10.000 horas tiene que ver con que, o lleva a las personas a pensar, de que si tú practicas, eventualmente vas a tener éxito. Pero la realidad es que si tú practicas, haciendo las actividades incorrectas o practicas utilizando las herramientas incorrectas, eso te va a llevar de fracaso en fracaso y te va a llevar de frustración en frustración. Por eso es muy importante que cuando uno decide persistir, uno tiene que persistir utilizando las herramientas correctas y utilizando o haciendo las actividades correctas. Si tú, por ejemplo, quieres volverte o convertirte en un gran vendedor, no sirve simplemente con practicar. Es importante aprender cómo ser un buen vendedor. Es importante tener un coach que te pueda ayudar y verte e indicarte dónde estás cometiendo los errores para que tú puedas realmente tener lo que llamamos ese feedback loop, tener esa retroalimentación que te permita ajustar y tener éxito. Un atleta olímpico que puede ser que practique 10.000 horas en su vida, de la misma manera que practica, necesita tener un coach porque él no tiene la capacidad de entender y ver dónde está fracasando, dónde está cometiendo errores, qué tiene que cambiar y mejorar. No solo el concepto de 10.000 horas es incorrecto y hay miles de casos de personas que han tenido muchísimo éxito en algo con mucho menos prácticas. ¿Cómo yo puedo, de la manera más rápida, yo puedo obtener información que me permite ajustar, que me permite dar un golpe de timón y me permite mejorar de una manera exponencial en la actividad que yo quiero tener éxito? Cuando uno comienza una actividad nueva, uno comienza muy entusiasmado porque uno es lo que yo llamo inconscientemente incompetente. Es decir, nosotros somos unos incompetentes porque apenas estamos comenzando una actividad, pero no lo sabemos. Y como no sabemos que somos incompetentes, entonces eso nos lleva a estar entusiasmados y creer que hacer esa actividad va a ser fácil y que vamos a poder tener éxito rápido. Cuando comenzamos a hacer esa actividad, bien sea vender, pintar, comenzar un negocio, empezamos a darnos golpes. ¿Por qué? Porque somos incompetentes, porque no sabemos hacerlo correctamente. Ser incompetente y esos golpes que nos damos día a día nos lleva a desmotivarnos y frustrarnos. Entonces, de ese punto de alto entusiasmo, donde somos incompetentes, inconscientemente incompetentes, bajamos a lo que se llama que ahora somos conscientemente incompetentes. En ese punto es donde nos damos cuenta que somos incompetentes y que a lo mejor esto no es para nosotros. En ese punto donde está, digamos, el momento más bajo de la jornada, es donde la mayoría de las personas renuncia. Es donde la mayoría de las personas dice, hasta aquí llegué. Yo no sirvo para esto, yo no quiero seguir haciendo esto, y renuncian al camino. Interesante es que en ese punto, el punto más bajo, el punto donde eres conscientemente incompetente, si en ese momento tú decides practicar, no solo eso, sino que aplicas persistencia inteligente, donde estás en una constante retroalimentación, bien sea con un coach, un amigo, una amiga, una persona que te pueda ver, te pueda guiar, un mentor. Entonces empieza ese proceso de mejora continua y te permite pasar de ese punto de conscientemente
incompetente a un punto de conscientemente competente. Es decir, empiezas a descubrir, empiezas a aprender la fórmula, empiezas a aprender a tocar la guitarra mejor, empiezas a tocar el piano y ahora la canción sí te sale. Sales a vender y a lo mejor recibes varios no, pero de repente recibes 1, 2 o 3 sí. Y te empiezas a dar cuenta que, wow, sí estás aprendiendo y sí tienes la capacidad y sí estás mejorando. Entonces, en ese proceso, conscientemente, te empiezas a dar cuenta de que eres competente. Para tú pasar del punto de conscientemente incompetente al punto de conscientemente competente, lo que necesitas es práctica, pero sobre todo aprender de los errores. Esa es la diferencia que cuando pensamos en esta idea de las 10.000 horas no la trae, porque las 10.000 horas habla de práctica. No, yo hablo de practica, pero también aprende. Practica, recibe retroalimentación. Practica, busca un mentor. Y eso acelera ese proceso de llegar a ser conscientemente competente. Ahora, cuando tú llegas a ser conscientemente competente, si tú sigues practicando, vas a llegar al punto donde te conviertes en una persona inconscientemente competente. Es decir, ya eres competente, pero ahora ni siquiera piensas al respecto. Es como el caso de la bicicleta. Cuando tú empezaste a montar bicicleta, la primera vez que te dieron una bicicleta estabas entusiasmado, entusiasmada porque tenías tu bicicleta nueva, ¿verdad? Saliste a montar bicicleta y de repente te diste cuenta que no sabías mantener el equilibrio, te diste cuenta que si te caías te dolía, te diste cuenta que te podías romper las rodillas y pasaste de ese punto de entusiasmo porque tengo una bicicleta nueva, es decir, inconscientemente incompetente, pasaste ese punto de conscientemente incompetente. Llega el momento donde como niño dices, yo no sé montar bicicleta, esto no sirve, no me gusta esta bicicleta, yo no sirvo para esto. Sin embargo, como niños, ¿qué hacemos? Seguimos aprendiendo, vemos a nuestros amigos, practicamos y de repente empezamos a darnos cuenta que podemos mantener el equilibrio, empezamos a darnos cuenta que podemos realmente agarrar el volante y disfrutar el momento, que ya no nos caemos, que aprendemos a frenar, que todas esas cosas están empezando a funcionar para nosotros. Y entonces pasamos de ese punto de conscientemente incompetente a ser conscientemente competente, es decir, ya yo sé montar bicicleta. Tengo que estar pensando cómo hacerlo, tengo que estar pendiente de la curva, el freno, todo lo que tengo que hacer, pero ya lo sé hacer. Sin embargo, si seguimos montando bicicleta, llega un momento donde todo ese conocimiento se integra en nuestro sistema nervioso, donde nos volvemos inconscientemente incompetentes. Ahora podemos montar bicicleta sin pensar. Ahora podemos lanzarnos por una bajada y soltar las manos del volante. Ahora podemos realmente disfrutar de la vista porque ya no tenemos que estar pendientes ni de los pedales, ni de los frenos, ni del equilibrio, porque todo ese aprendizaje se ha integrado en nuestro ser y nos ha llevado a ese nivel de inconscientemente competente. Ese ejemplo de la bicicleta funciona para todos nosotros. No necesitas 10.000 horas para convertirte en el 5% de los mejores del mundo en algo. No necesitas 7 años ni 14 años para hacerlo. Lo que necesitas es disciplina, lo que necesitas es mentoreo, coaching, alguien que te dé retroalimentación, alguien que ya haya pasado el camino y que te pueda guiar. Y ese proceso puede acelerar tu camino al éxito. Muy importante que no dejes de ver este video que te habla mucho más sobre este proceso.